Ya, ¿qué tal amigos de Galáctica? Bienvenidos a esto, a las entrevistas galácticas, el fortalecimiento cívico en su máxima expresión, 11 de octubre, en vivo y en directo por todas las multiplataformas de Galáctica, ya sea análogas y digital. Usted elige, vecino y vecina, cómo informarse de estas gratas conversaciones. En el día de hoy, como es habitual, poder conversar junto a la senadora Isabel Allende Bussi, que ya la pueden visibilizar a través de las redes sociales y también a través de lo que refiere a la multimedia. Senadora, muy buenos días, espero que se encuentre muy bien. Hola Alfredo, mucho gusto igualmente a todos sus auditores. Espero que usted esté bien y por cierto reitero mi saludo a todos sus auditores por todos sus medios que utiliza, que me encanta, cada día ahí con más tecnología. Muchas gracias, senadora, por sus saludos y también exactamente es abarcar tecnología. Estamos en la era tecnológica y la comunicación tiene que estar en la vanguardia. Y desde acá, desde la provincia de San Antonio, como siempre, haciendo comunicación social para fortalecer diálogos que apunten a esto, a que nuestras vecinas y vecinos se informen y la información llegue a las capas sociales. Y es ahí donde queremos ahondar esta conversación, senadora, el fortalecimiento cívico, como lo es el trabajo legislativo y también el trabajo territorial que lo conversamos semana a semana. Y esta semana tenemos actualidad política, acusaciones y otras cosas más, pero también queremos ahondar un primer tema que es muy importante, lo conversamos la semana pasada, senadora, es el trabajo de la Comisión de Salud y la situación del caso del hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, senadora. Sí, lo conversamos la semana pasada, pero yo le había anunciado que iba a asistir, no siendo miembro titular, a la Comisión de Salud, que efectivamente tenía invitado a la directora de presupuesto, que no pudo ir, pero está comprometida para este lunes. Y además concurrió, sí, la ministra de Salud y el subsecretario de Redes, por cierto, la directora del Hospital Van Buren, el subdirector, gremios, en fin, y tuvimos la oportunidad de escuchar extensamente a la directora del Hospital Van Buren que explicó las razones de donde, de alguna manera, bueno, es un tema bastante estructural, pero este déficit que tenía más de, y que tiene más de 13.000 millones de pesos el hospital, más otros 3.000 por insumos que se han encargado y que no ha sido todavía financiado. Y bueno, ella nos mostró con estadística en mano cómo el Hospital Van Buren ha aumentado su capacidad de atención, ha aumentado el número de pacientes y por lo tanto ha reducido los días de hospitalización, o sea, tiene mucho mayor productividad, pero eso también significa mayor gasto, mayor uso de pabellones, personal, en fin. Yo creo que todo esto sirve un poco para tocar un tema muy de fondo que tiene que ver cómo vamos a abordar un cierto déficit estructural que tienen nuestros hospitales públicos y que es tan relevante puesto que el casi 80% de la población se atiende en nuestros hospitales. Entonces tenemos que hacer un tema más profundo y más de fondo. Hay mucho ausentismo, no de los médicos, sí del personal técnico y algunas, digamos, técnicos que, y la verdad, y algunas profesionales que están también en un área de trabajo muy demandante, muy tensa, que muchas veces provoca mucha más licencia de lo que uno desearía. Entonces, creo que hay un tema muy de fondo, pero en concreto, compromisos que ya se entregaron, dinero fresco para que el Hospital Van Buren recuperara sus pabellones, cosa que ha sido muy relevante. Y por cierto, un compromiso que el que más también nos interesa relevar, ya tenemos comprometido el que va a haber recursos para comprar terreno para el futuro Hospital Van Buren. Esto es muy relevante, tiene que quedar en la ley de presupuesto cumpliendo un protocolo que conseguimos el año pasado, algo bastante excepcional que lo habíamos comentado. O sea, tenemos que tener garantizada una partida presupuestaria en el presupuesto que vamos a terminar de discutir este año a fines de noviembre, a aprobar la ley para comprar un terreno para que podamos ya después, por supuesto, proceder a la licitación, los estudios, diseño y todo, y tener alguna vez un hospital que le dé la atención digna que merecen todos los usuarios, no solo de la región de Valparaíso, sino que hay que recordar que también se atiende a usuarios en ciertas especialidades importantes que carecen, que son de Atacama, que son de Coquimbo incluso. Exactamente, senadora. Un tema muy importante como lo refiere las infraestructuras y también el funcionamiento del sistema público de salud de Chile. Un tema pero muy importante y también actual como es también la situación del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. Estamos junto a la senadora Isabel Allende Bussi conversando sobre el trabajo legislativo y dentro de este trabajo legislativo, senadora, cambiando un poco el tema, es la actualidad política. Dentro de lo que refiere, lo hemos visto,
en estos días, como la prensa nacional, coloca el tema en el tapete sobre lo que es las diferentes acusaciones constitucionales que están esta semana, como por ejemplo lo que sucedió en el día de ayer junto a la ministra del Interior, esta acusación a la ministra del Interior, Carolina Toa. Si nos puedes también explicar esto y también hablar sobre la acusación constitucional de los ministros también de la Corte la Corte Suprema, también senadora. Sí, fue una semana, me parece, demasiado intensa respecto a acusaciones. A mí me parece que fue una buena noticia que se haya rechazado la pretendida acusación contra el ministro Interior, que levantó republicano en una conducta completamente irresponsable, porque ellos dijeron que si el presidente no sacaba a la ministra del Interior, ellos iban a ir a una acusación constitucional, a la que se plegó la UDI, que para variar siempre anda como detrásito republicano, Renovación Nacional, y por suerte todo el oficialismo, más la democracia cristiana, la rechazó. Esto es muy relevante porque era evidente que era una movida electoral. Además, una vergüenza porque no había ni un fundamento, excepto que ellos decían, si no la saca el presidente, nosotros acusamos. Pero mire, si los ministros son nombrados por el presidente en el régimen presidencial nuestro y solo es el presidente la autoridad que puede decir, este ministro lo voy a cambiar o no. Por lo tanto, era un intento absurdo que no tenía más que un contenido electoral de tratar de mostrarse duro frente a una preocupación creciente, real, importante y legítima que tiene la ciudadanía en los temas de seguridad. Pero esto era una movida electoral que carecía de todo fundamento, así que menos mal que la Cámara lo rechazó. Por otro lado, en algo bastante inédito, solo el segundo caso en toda la historia desde que retomamos la democracia en nuestro país, que la Corte Suprema revocó, o sea, sacó definitivamente el Poder Judicial a la ministra Ángela Vivanco. Esto no es algo, como digo, común. Quiere decir que tenía fundamentos muy fuertes para que de manera unánime la Corte Suprema decidiera. Y esto habla bien, ¿por qué? Es doloroso. Habla bien en el sentido que no se puede permitir interferencias, tráfico de influencia, gestiones indebidas que atentan contra los debidos procesos y atentan contra la credibilidad que tiene que tener en una democracia un poder tan relevante y autónomo como es el Poder Judicial. Por lo tanto, creo que fue un hecho que no es más que hacerse cargo de un cuestionamiento muy de fondo a la conducta que había tenido la ministra y que nos deja planteado, como lo expresó el ministro de Justicia la semana pasada, a raíz de otro tema que estábamos discutiendo, de que el gobierno va a presentar pronto una reforma para el nombramiento de los máximos jueces en nuestro país, los poderes que van a intervenir, como actualmente son los tres, pero de qué manera y cómo evitar los tráficos de influencia, cómo evitar la poca transparencia, cómo evitar los cabildeos y otras cosas que hemos sabido a partir del caso Audio. Y por otro lado, la Cámara de Diputados, ejerciendo sus atribuciones, ha acusado a la ministra Vivanco y Muñoz en una sola causa, que me parece que eso es un desatino total, que me parece que con mucha razón el abogado defensor del ministro Muñoz, Correa Sutil, dijo de que esto era un atentado absolutamente contra los debidos procesos, incluso los derechos humanos. Usted no puede sumar dos causas radicalmente diferentes que nada tienen que ver. Y por lo tanto fue una maniobra de la derecha, lamentablemente, que contó con la mayoría y se aprobó hacerlo de esa manera. Ahora, esto significa que va a pasar, hasta ahí voy a llegar, porque esto significa que va a pasar al Senado y por lo tanto en el Senado tendremos que nosotros votar en una sesión, por supuesto, después de escuchar a los diputados acusadores, la defensa, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el proceso que se hace, el Senado tiene que votar como jurado. Ahora, en el Senado, a diferencia de la Cámara, nosotros no vamos a votar en conjunto y por lo tanto el Senado votará capítulo por capítulo. Senadora, ¿cómo esto afecta directamente la comunidad? ¿Cómo afecta a los vecinos y vecinos todo esto que está sucediendo? Tanto en los capítulos de acusaciones constitucionales dentro de la derecha que no simplemente se prestan para una fórmula estratégica política, y por otro lado el tema de uno de los poderes más fuertes como es el Poder Judicial, que está afectado muy fuerte en este sentido. ¿Cómo esto llega a sentirse en la comunidad, senadora?
Bueno, yo creo que la comunidad, a partir del conocimiento que hemos tenido todos de las revelaciones del caso audio, llamado así, las conversaciones que tenía Hermosilla con distintas personas, tanto miembros del Poder Judicial como otros, la verdad es que no hace más que acrecentar una convicción que es muy dolorosa, porque en democracia es muy importante que uno valore la independencia de los poderes, y el Poder Judicial es esencial en una democracia, y su autonomía y su profesionalismo. O sea, uno tiene que impartir, los jueces tienen que impartir justicia sobre la base de pruebas muy fundamentadas que, que fiscaliza, o sea, que presenta el Ministerio Público en su persecución penal, y que por ningún motivo puede estar esos juicios involucrados con tráficos de influencia, con amiguismo, con favorecer o desfavorecer. Entonces, ¿qué hace esto? No hace más que acentuar una convicción compleja en una democracia que puede tener nuestra ciudadanía, decir, mire, aquí nos demuestra una vez más que aquí hay una justicia para los poderosos y hay otra justicia para las personas comunes y corrientes. Y eso es duro, porque el Poder Judicial, por algo, si usted ve en la Corte Suprema, ¿cuál es el símbolo? Vendada la justicia, pues supone que la justicia actúa así, no por influencia, no por conocimiento, no por presiones, no por poderes económicos, sino que debe actuar de esa manera. Entonces yo creo que aquí estamos en un proceso de crisis bastante grave, hay que tomarlo muy en serio. El gobierno va a presentar una reforma para los futuros nombramientos, y el Poder Judicial, con el acto que tuvo con la ministra Vivanco, haberla removido por un lado, a futuro tendrá que velar de la manera más transparente que nunca más pueda ocurrir que exista tráfico de influencia o cohechos u otras conductas muy graves que se están hoy día investigando sobre la marcha. Estamos junto a la senadora Isabel Allende Bussi, acá conversando en las entrevistas galácticas, todo el trabajo legislativo y también la contingencia política de esta semana. Senadora, cambiando un poco el tema, una ley también que apunta al cuidado, al bienestar, al equilibrio, se podría decir, que es la ley antiterrorista. Si podemos hablar un poco qué significa esta ley y cómo se va a ejecutar esta ley, senadora. Mire, se aprobó en general, por lo tanto todavía falta la tramitación, digamos, no, nosotros tenemos en este momento va a haber una comisión mixta, perdón, porque ya venía de la Cámara, estaba en tercer trámite. No, por lo tanto, necesitamos resolver, no es que se apruebe solo en general, sino que necesitamos resolver efectivamente unos temas que quedaron pendientes. Esto es muy importante, porque nosotros tenemos una ley que está hasta ahora vigente, que fue creada en plena dictadura, mal hecha, donde consignaba que para poder calificar un acto terrorista tenía que haber la intención de generar lo que se consideraba, digamos, como un ambiente propio para considerarlo un acto terrorista, que es completamente inútil. No, nunca pudo hacerse una aplicación racional de aquello. Ni siquiera había una contraprestación de interrogatorio para los testigos encubiertos. O sea, realmente era una ley muy sesgada que nunca se pudo utilizar, que estaba absolutamente fuimos demandados incluso en la Corte Interamericana de Justicia, y por lo tanto era necesario avanzar. Y yo creo que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ahora se define bien lo que es un delito terrorista. Usted tiene que tener conciencia que no cualquier delito es terrorista, por un lado, pero por otro lado, tiene que ser muy preciso el marco legal, y por otro lado, dotar a las policías, al Ministerio Público, previa autorización judicial, el poder intervenir en las conversaciones, en los teléfonos, en bases de datos, pero esto solo con una previa autorización judicial previa, por un lado, pero por otro lado, lo tiene que hacer de una manera que también tiene que haber cierto respeto al debido proceso. Entonces, ahí nos quedó bien formulado, y por eso lo vamos a ver en la comisión mixta, porque hay un tema no del todo resuelto, hay 2 o 3 puntos más, pero lo importante es que hemos avanzado y vamos a tener una ley antiterrorista que va a tener un amplio apoyo, que va a estar hecha conforme a los tiempos de ahora y no con el sesgo que tuvo en su momento esa ley, el código dictada en plena dictadura, y que va a poder definir con más precisión lo que usted está entendiendo cuando considera un delito terrorista, que tiene que tener alguna de las características o finalidades como socavar o destabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas, imponer o inhibir alguna decisión de alguna autoridad del Estado, en fin. Creo que es muy relevante que contemos con una ley eficaz que nos permita perseguir
delitos terroristas, no cualquier delito es terrorista, porque aquí ha habido siempre una cosa absurda, que apenas hay un delito, la gente dice inmediatamente es un delito terrorista. No necesariamente, no todos los delitos son terroristas y no todo delito, digamos, no solo no es terrorista, sino que usted solo bajo el delito terrorista puede, como digo, hacer uso previa autorización judicial de las intervenciones, que significa las escuchas telefónicas o las bases de datos. Esto tiene que ser de una manera muy transparente y muy bien regulada, porque vivimos en una democracia y tiene que respetar los derechos de las personas. Entonces, hay que tener un muy buen equilibrio entre las herramientas que usted le entrega a las policías y, por otro lado, el respeto que tienen que tener por los debidos procesos o los derechos a la vida privada que tienen los ciudadanos, pero con, como digo, límites, porque evidentemente cuando tenemos la persecución de un delito terrorista, el Poder Judicial puede autorizar esas escuchas y eso es muy relevante. Para comprender la ley antiterrorista, conversando junto a la senadora Isabel Allende Bucín. Dentro de la ley antiterrorista también hay otra ley importante, senadora. Lo vivimos el verano pasado, lamentablemente, con los hechos de incendio, y por lo mismo también se genera un proyecto de ley como es la ley de incendios, y podemos ahondar en este tan importante proyecto que resguarda también cualquier accidente o intención de desarrollar lo que pasó el verano. Bueno, usted sabe que vivimos dramáticamente los incendios del 2 y 3 de febrero pasado, que además había, como hemos dicho muchas veces, la tormenta perfecta, porque había un momento, usted sabe que hemos vivido casi 12 años, 14 años de sequía, un ciclo de sequía muy, muy mayor, muy grave, muy profundo. Por otro lado, había altas temperaturas, falta de humedad y vientos. Todo eso ocasionó la tormenta perfecta, que siempre se ha dicho los 30, 30, 30, que fue muy superior a aquello. O sea, no solo 30 de temperatura o 30 de vientos o 30 de escasa humedad, o sea, 70% de no humedad, sino que fue mucho más que eso. Pero también eso demostró la falta de planificación previa, de medidas preventivas, de regular los planes reguladores municipales, que tienen que contemplar cortafuegos sí o sí, que tiene que haber lo que llamamos una interfaz urbano-rural, o sea, los espacios de terreno susceptibles de ser incendiados, donde el ámbito rural y urbano se juntan, y donde usted tiene que manejar muy bien las especies arbóreas por un lado, y por otro lado donde tiene que tener conocimiento suficientemente profundo que permita señalar cuáles son las áreas de mayor riesgo, alto riesgo, mediano riesgo, en fin, y que permita también poder después hacer una planificación mayor, que es lo que no ocurrió en el caso de los incendios, que no había información precisa, ni vías de escape, ni estaban hechos los cortafuegos, y en fin, hay mucho que trabajar al respecto, y además otros temas que salieron a raíz de las investigaciones que se han hecho en relación a los casos de incendios, que usted tiene que también manejar mejor el personal que está preparado, bomberos, la gente CONAF, para atacar a los incendios. Tiene que tener un filtro para enrolamiento de esas personas, la capacitación de esas personas, la responsabilidad que implica. O sea, el Estado no solo tiene que invertir en helicópteros, en aviones, en fin, todos los que le va a ayudar, sino que también tiene que pensar en el recurso humano, las personas que son responsables de una tarea tan delicada y tan necesaria y tan importante, sobre todo en nuestra región de Valparaíso. Entonces, es un conjunto de elementos que nos implican un avance. Tenemos que tener estas interfaces humano-rural, zonas de amortiguación, cortafuegos, regulación en nuestros planes justamente reguladores comunales. Hay una serie de elementos que se tienen que abordar y que nos va a permitir contar entonces con mejor herramienta y mejor preparación, y de manera ojalá más preventiva, para atacar los incendios que siempre van a darse en nuestra región, si eso es un hecho. Lo importante es cómo trabajamos al respecto, qué capacidad tenemos de respuesta frente a hechos tan graves como son los incendios. No le escucho. Alfredo, no le escucho nada. No, no escuché nada, disculpe. No, no se oye.
Ahí sí, senadora, ahí estamos de Ahora vuelta sí, con pero el no le sonido. escuché Ahí nada, estamos de vuelta. disculpe. Sí, no, todo bien. Fue un error de acá, un error de audio de acá, senadora. Hacemos el giro dentro de la conversación a lo que refiere el tema legislativo al trabajo territorial. Y la idea es poder compactar todo este trabajo territorial de esta semana, como por ejemplo estuvo presente con los pescadores de Quintero y Puchuncaví, senadora. Habíamos estado la semana pasada, yo le comenté el jueves pasado, estuvimos con los pescadores en Puchuncaví y Orcón. Esta vez nos reunimos junto al concejal Juan Peña de la comuna de Puchuncaví, el diputado Nelson Venega, también el diputado Ibáñez, y la que habla con el ministro Grau y una serie de sindicatos de pescadores, sobre todo de Puchuncaví, de Orcón, de Quintero, en fin, de Ventana. Y fue bien importante porque lo habíamos comentado la semana pasada, ha habido una serie de desencuentros entre la Federación de Pescadores Artesanales, de los cuales algunos no son partícipes del acuerdo que se llegó con la Federación y la empresa Aguas Pacífico y en parte con el gobierno, y por lo tanto era como necesario juntar al ministro Grau, ministro de Economía, con los sindicatos. ¿Por qué el ministro de Economía? Porque él sirvió de mediador en su momento cuando se tomaron la bahía y hubo como 3 meses de toma a la bahía que estaba generando un problema muy grave al país por el abastecimiento incluso de combustible. Entonces, el ministro Grau contó cuál había sido su participación en ese momento, cuáles son las cosas que están en su competencia y cuáles no. Por ejemplo, se ha hablado mucho entre los sindicatos, unos sí, otros no, información sobre supuestas pensiones de gracia. Bueno, quedó claro que el ministro Grau dijo, yo no intervine nada con pensiones de gracia porque eso le corresponde solo al Ministerio del Interior. Sí se comprometió a que va a reunirse con las autoridades del Ministerio del Interior para que se informe si hay o no hay una mesa técnica al respecto, si hay o no voluntad de crear algunas pensiones de gracia para pescadores, lo cual normalmente no es una política del gobierno, ni de este ni de muchos gobiernos, porque genera un problema mayor. Muchas veces usted le puede dar una pensión de gracia a un pequeño grupo y genera todo un problema con los otros actores que se sienten postergados, no incluidos, discriminados, en fin. Tenemos una situación que se entiende, que fue muy crítica en su momento, se acordará con las minas del carbón cuando se cerró. Lota, en fin, varias de las comunas dramáticamente que tuvieron que cerrar y supuestamente los mineros le iban a reconvertir y fue un fracaso, Curanilagua, en fin, esto es distinto. Entonces, aquí el ministro quedó claro, él no interviene con el ministro de Economía, va a ser solamente de hablar con el otro ministerio y decir la verdad. Como le dije, ministro, la gente tiene que saber la verdad. ¿Va a haber o no va a haber? Pero esto de que se ande con rumores, que a unos sí, que a otros no, que les prometen que no, creo que es lo peor y por eso es tan importante una reunión con el ministro y habían presente muchísimos dirigentes que llegaron, que era una reunión solo para los dirigentes, por supuesto, pero llegaron muchísimos de estos que ya le he dicho, de estas caletas, que no están parte del acuerdo que supuestamente firmó la Federación de Pescadores Artesanales. Eso es el primer tema. El segundo tema que el ministro también aclaró, que efectivamente es el momento cuando se hizo un acuerdo que fue confidencial entre la Federación de Sindicatos y la empresa, se le pidió a la empresa que hiciera una planta procesadora de jibia y otro elemento. Bueno, como era confidencial, no todos los sindicatos conocieron este acuerdo y no todos tampoco firmaron este acuerdo. Entonces, ahí el ministro quedó de que iba a conversar un poco con la empresa, un poco para saber si efectivamente hay condiciones para generar un espacio donde queden todos incluidos en una conversación que es muy necesaria e importante, porque hacer una empresa que procese la jibia u otro elemento del mar, me parece que puede ser una muy buena oportunidad para una zona que ya sabemos de sacrificio y de muy pocas oportunidades laborales. Entonces, pero esto tiene que ser con el concurso de todos los sindicatos de pescadores de la zona. No puede ser que unos sí y otros no. Entonces, o que no hay pleno conocimiento que se firmó por parte de algunos que no conocieron, en fin. Creo que hay que trabajar más, yo creo que el ministro tomó como conciencia de eso. Espero que la empresa también tome conciencia de que hay mucha gente que está fuera de estos acuerdos y que es necesario, ojalá, poner a todos los actores sobre la mesa, porque no es una buena noticia cuando se dividen
en este caso los gremios, son los pescadores artesanales, unos están adentro del acuerdo, otros están fuera del acuerdo, unos conocen el acuerdo, otros no conocen el acuerdo. Yo creo que todo eso perjudica, digamos, a un buen desempeño de un eventual buen proyecto, que tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué digo mucho cuidado? Porque establecer una planta de procesamiento, que yo digo, pues una buena oportunidad, tiene que hacerse con todas las medidas necesarias, porque estamos hablando de una zona de sacrificio. Estamos hablando de una zona donde ya ha habido todo tipo de diagnóstico de contaminación, eventos dramáticos que ha significado, bueno, que ha significado que la gente ha tenido que concurrir a los consultorios, intoxicada, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente que esto tiene que hacerse con mucho cuidado, con participación de todos los actores. Yo creo que nuestro rol solamente es juntar a los actores, hacer toma de conciencia en nuestras autoridades, o eventualmente el día de mañana, incluso a la propia empresa, en el sentido de que es bueno que estén todos los actores sentados en la mesa y ojalá hagan los mejores acuerdos que le permitan tanto a las organizaciones de los pescadores artesanales como en general a la comunidad de Puchuncaví salir adelante con una oferta laboral o con un bien, porque una planta procesadora puede ser interesante, pero lo que esta empresa va a hacer es una planta desalinizadora que le da respuesta a muchas miles de familias que hoy día no tienen acceso al agua. Va a ser agua tanto por una parte para de consumo humano como para otros procesos. Entonces, y la idea es que se haga con las mejores tecnologías. Entonces, el desafío es, por un lado, la planta desalinizadora, por otro lado, la planta procesadora que se habría comprometido a instancia de la Federación de los pescadores artesanales, de los que por lo menos allí participaron de ese acuerdo, y cómo lograr este acuerdo común para todos y todas. Muy importante lo que menciona usted, senadora, que estén todas las partes involucradas en lo que refiere a los sindicatos y trabajadores de la pesca y que estén en esta mesa y que no se excluya a nadie. Muy, pero muy importante y también de frente con lo que refiere a la información, si es o no es, siempre con la claridad y eso ayuda muchísimo. Senadora, estamos llegando a la recta de esta grata conversación, sin antes dejarlo con el minuto, el espacio del pauta libre, algún tema en particular que quiera ahondar, senadora. Bueno, como yo ya señalaba al inicio, es preocupante la creciente decepción que siente la ciudadanía frente a las faltas de acuerdo, frente a que ven al Parlamento o muchos parlamentarios, no todos por cierto, pero muchos de ellos con conductas que están muy reñidas a lo que podría ser un buen acuerdo. Si usted tiene que sacar alguna vez que tenemos que avanzar en lo que es evidentemente en los temas tributarios, si usted tiene que avanzar en la reforma de las pensiones, si usted tiene que avanzar en acuerdos muy sustantivos para la seguridad, usted requiere la totalidad. Entonces, la gente yo creo que cada día se siente más lejana, distante, que ve un sector o los políticos en general como que no son capaces de llegar a acuerdos, no son capaces de establecer diálogo, como que pierden el tiempo, dirían algunos, o que simplemente se van por temas electorales y no, pero electorales menores en el sentido de que alguna de estas, como dijimos, la acusación contra la ministra Toá, que no tenía ningún fundamento. Entonces, francamente, es una especie de desprestigio más creciente. Esto tiene consecuencias porque es muy importante en democracia que la gente entienda el valor que tiene distintos poderes del Estado. Una cosa es el poder del presidente, presidencial, otra cosa es el legislativo y otra cosa es el poder judicial. Cada uno de ellos tiene que tener los grados de autonomía necesarios, sobre todo en un régimen presidencial como el nuestro, porque nosotros no somos un régimen parlamentario. En un régimen parlamentario, efectivamente, las acusaciones y la posibilidad de sacar a un ministro le compete a ese parlamento que tiene la mayoría suficiente. No es el caso en un régimen presidencial. Aquí solamente se usó un artilugio, una estrategia electoral fracasada, y esto crecientemente se está manifestando en las encuestas. La decepción que siente la ciudadanía, que no entiende bien cómo opera un sistema democrático con estos tres poderes separados, el alejamiento que siente la ciudadanía de estos actores políticos que están más preocupados de sus intereses electorales que de los reales problemas que afectan a la gente, y cómo esto marca incluso las valoraciones que se hacen de los liderazgos de los partidos, tanto oficialistas como de oposición. Si usted mira las últimas encuestas y estudios electorales, ve que
los partidos de oposición cada vez están siendo más peor evaluados. O sea, van bajando en su valoración. ¿Por qué? Porque la gente siente que están actuando de cualquier manera, con bastante frivolidad y con este tipo, como digo, de acusaciones que han ido fracasando, muchas de ellas una tras otra, que tienen un contenido, como digo, menor o electoral y no propiamente el fondo. Entonces, creo yo que tenemos que preocuparnos. Creo que tenemos la responsabilidad de entender una ciudadanía que crecientemente se siente decepcionada, y esto también tiene que ver con las próximas elecciones. Aquí vamos a tener un voto obligatorio, la gente está obligada a ir a votar, so pena una multa, y es importante que la gente tome conciencia que ya quedó para quedarse un instrumento del voto obligatorio. Entonces la idea es que la gente participe en los procesos electorales de manera informada, pero al mismo tiempo ir acortando esta brecha. Hoy día yo le decía, ayer estuve en San Felipe, en Los Andes, en campaña electoral, acompañando por un lado al gobernador, a nuestra candidata Carmen Castillo, que va por San Felipe a la reelección. Estábamos acompañados de nuestro candidato por la provincia de San Felipe, consejero regional, candidato a consejero regional, como es Claudio Gómez. También íbamos acompañados por el joven Diego Kramer, que va de candidato a concejal, también por el municipio de San Felipe. Bueno, pero después tuvimos la proclamación de Jaime Álvarez. Pero también uno dice, estos candidatos tienen que presentarse ante la ciudadanía. Usted en un puerta a puerta toca la puerta, es un momento muy democrático, porque usted le dice a los ciudadanos: mire, yo me identifico, soy la senadora Allende, quiero comentarle que tenemos elecciones, vengo acompañada de la alcaldesa, de este consejero, o de candidato a consejero, candidato a concejal. Es el momento que el ciudadano decide si abre la puerta, si quiere hablar, si no, y si recibe, si puede hacer su crítica, le puede decir: mira, alcaldesa, yo encuentro que le falta luminaria, encuentro que tenemos poco espacio verde, cualquiera que sea lo que sienta. Entonces yo valoro mucho esos espacios. Pero con esto quiero decir que nosotros tenemos la responsabilidad de acortar esta distancia que se provoca cada día mayor entre, entre un mundo político que no parece representar los intereses de los ciudadanos. Y esto creo que puede ser muy grave, y esta decepción puede provocar que muchas veces la gente termine apoyando unos autoritarismos, unos populismos que son respuestas fáciles, sin ningún fundamento, que la gente se los compra y que están muy lejos de los perfiles o de los ideales democráticos que uno espera verdaderamente en una buena democracia, donde las elecciones son libres, informadas, y donde ojalá las respuestas sean acordes a los planteamientos, a los programas, a las posiciones de distintos candidatos, y no, como digo, los peligros que cada vez en Chile y en el mundo están ocurriendo. Cada vez más estamos viendo como posiciones más extremas que niegan el cambio climático, niegan, digamos, los temas medioambientales, niegan o no tienen derecho, por ejemplo, a las diversidades sexuales. Cada vez más hay peligro de respuestas muy autoritarias. Así que es un llamado a la responsabilidad con que todos los actores políticos debieran abordar esta crisis de confianza que estamos teniendo en las distintas instituciones y que nos hace mal como país. Sin duda, senadora, un tema muy importante. Yo, antes de que termine la entrevista, no quiero dejar de pasar también un tema relevante donde usted estuvo presente inaugurando el Foro de Economía del Agua, algo muy importante, senadora. Mire, el Foro de Economía del Agua, como lo dice el nombre, es de todos los instrumentos que hagan posible un mejor uso del agua. Y por lo tanto hay una alianza que hubo entre Expo Agua y el Foro de Economía del Agua, que el presidente es un español, Francisco Lombardo, que inauguró este evento junto con el director de Expo Agua. Y bueno, es muy interesante. Concurrieron, o sea, se presentaron para postular más de 400 distintas empresas, emprendimientos que estaban interesados en mostrar sus tecnologías para los distintos tratamientos del agua. Y por lo tanto, no todos iban a poder caber en ese espacio, pero había muchísimos stand allí, se podía recorrer. Esto se hace en la Casa de Piedra, que es el lugar o es más conocida como ex Casa de Piedra, el lugar más grande de eventos que hay en la región metropolitana. Y por lo tanto, concurrió muchísima gente, ya sea a los stands donde mostraban distintas tecnologías, como también distintas autoridades. En mi caso, como integrante de la Comisión de Recursos Hídricos, tenía que hablar sobre cuáles son los avances legislativos que hemos ido haciendo en torno al agua, cuáles son las preocupaciones y las miradas que tenemos. Y esto fue muy bien recibido porque era una forma de un diálogo directo, pero también
creo que es muy necesario avanzar, como yo ya lo he planteado muchas veces, en un gran pacto nacional por el agua, donde usted siente a todos los actores, el mundo público, privado, académico, científico, empresarial. Usted tiene que tener a todos los actores, comunidades, para poder abordar de manera conjunta cómo podemos hacer una mejor gestión del agua. Hoy día dispersa en más de 40 funciones repartidas en distintas instituciones que no permiten hacer una buena gobernanza. Entonces, ¿cómo avanzamos a una mejor, llegar a un mejor organigrama que permita tener una autoridad más autónoma y mejor coordinación entre las distintas instituciones que tienen con el agua para hacer una política más eficiente? Así que yo valoro mucho haber sido invitada a esta inauguración. Felicito a Francisco Lombardo, un amigo de Granada, del sur de España, que además es una belleza, que tuve la oportunidad justamente de ir invitada por Francisco Lombardo, que tenía mucho interés que conociéramos algunas experiencias allá. Y la verdad es que valoro este espacio donde se junta este mundo público, privado, académico, gobierno, políticas públicas, para hablar en torno al agua, encontrar las mejores respuestas a una crisis que llegó para quedarse, que tiene que ver con la vulnerabilidad que tenemos nosotros frente al cambio climático, que nos ha provocado una crisis de casi 14 años de sequía, o como vimos un poco este año, algo y algo el año pasado, de repente de lluvias intensas en muy corto espacio que no permiten poder revertir la situación crítica que hemos tenido de la sequía. Así que yo creo que fue muy interesante, muy contenta de haber participado. Sin duda, senadora, un tema muy importante y estar ahí, como usted dice muy bien, estar en estas instancias donde hay que buscar las soluciones a futuro del recurso hídrico, esta escasez de recursos hídricos. Senadora, una completa entrevista en el día de hoy con muchos temas muy importantes que para que nuestra comunidad, nuestras vecinas y vecinos queden al tanto de toda esta información. Desde acá, desde la provincia de San Antonio, le mandamos un tremendo saludo, senadora, y esperemos seguir fortaleciendo estos diálogos que hacen muy bien a nuestra comunidad, senadora. Muchas gracias, Alfredo. Buen fin de semana para usted y todos sus auditores.